Guanabacoa desde Montreal para Los Ángeles Press y Reporte México. Estamos con Giuseppe Coco, un filósofo actual que viene a encontrarse desde Brasil a Montreal para el seminario La Interpelación Plebeya, y donde hay mucho que discutir y mucho que ver en este encuentro de pensamientos europeo con radicación en Brasil y ante el público canadiense de la Gripal. Así es que le voy a hacer la pregunta: ¿cuál es su impresión en el trabajo que acaba de hacer en relación al encuentro de pensamientos que estamos teniendo en este momento? Mi impresión es que es un encuentro muy productivo y muy interesante. Me parece que para mí, que es la primera vez que estoy aquí en Montreal, hay una situación de gran interés con América del Sur, América Latina, y el tema de la plebe, a pesar de yo no concordar completamente con él, es interesante porque... Somos más de uno. Pero es interesante porque obliga a algunas innovaciones teóricas, conceptuales, que son muy, importantes para comprender lo que pasa en América Latina hoy. En Brasil, donde yo vivo, hay una tendencia cultural y política que se llama antropofagia. Me mata. Es una tendencia cultural, política y filosófica que prácticamente asume la alteridad como un elemento de producción de su propia identidad. Entonces es una dimensión de comer de los otros todo lo que sea productivo para sí, que es interesante. Y entonces yo, que vivo en Brasil hace casi 20 años, yo soy un poco antropófago ahora. Entonces creo que es muy interesante cuando tenemos estas contribuciones de esa abertura a la alteridad para apropiarse de todo lo que es interesante que viene de fuera y apropiarse para producir lo que hay hacia adentro, ¿no? Hay dos corrientes muy fuertes y yo veo una interrelación entre el pensamiento de Freire, por decir algo, que se continúa desde la educación hasta la filosofía de la liberación con Enrique Husserl. Y lo curioso es que cuando giran alrededor del otro, sale el Beñaz, salen una serie de pensadores que están estructurando ya un discurso y que además está categorizando algunos términos que se están descubriendo aquí, como en el caso de multitud, por ejemplo. Ahora, yo creo que también lo importante es ver cómo puede construirse el discurso partiendo de un análisis aislado de determinado punto de vista, sin estructurar la relación entre la filosofía y la praxis de la corriente izquierda o de la corriente de la que procedamos, ¿no? Yo creo que esta riqueza del encuentro pues es algo innovador. Sí, es la riqueza del encuentro y de la mezcla de la alteridad como elemento constituyente, y esto que habla la antropofagia. Y la otra escuela, que es la escuela de la teología de la libertad, de la liberación, es también muy interesante y creo que dialoga con el tema de la multitud y también con el tema de la plebe. Si entendemos que el sujeto de la libertación es el pobre. Claro. Y hoy el pobre no es más una materia prima que tiene que ser homogeneizada por el desarrollo capitalista. El pobre hoy es la diferencia, es la multiplicidad. El pobre es el que interpela. Sí, exactamente. Y son los indígenas, los negros, las mujeres, los jóvenes, los mestizos. El pobre hoy es una figura de la multiplicidad. Si lo pensamos no como falta, sino como potencia, como deseo. Yo creo que entonces podemos decir que este es un encuentro para
es el inmigrante como nosotros. Exactamente, para descubrir, ¿verdad? Esa fuerza vital, esa biofilia que es necesaria para llegar a un humanismo concreto, un humanismo que trabaje. Una potencia vital, donde el vital es completamente maquínico, no es natural, es una construcción de la cultura. El vital es la máquina, el agenciamiento entre la gente, las personas, no es una condición abstracta, independiente. Entonces esta potencia biopolítica vital que en la figura del pobre aparece con toda su potencia. Y en el caso de nosotros es el caso de los migrantes, que son diferentes. Y pues que ustedes hablan con los mexicanos que están en los Estados Unidos, ¿no? Ellos que son inmigrantes en los Estados Unidos, y por otro lado el problema de los transmigrantes en México, ¿no? Estuvo recientemente además muy connotado, muy difícil, muy atacado y muy polémico. Con Pepe Jaques, que es diputado de los inmigrantes en México, estuvo en Brasil recientemente hablando con él, que es muy dramática la situación de los inmigrantes. Muchas veces en Brasil, en México, se habla mal del norte, cómo se trata a los inmigrantes, nos tratan pero y nosotros los tratamos de esa forma. Peor. Entonces, hace peor, ¿no? Entonces, yo creo que es también una parte de la transculturización de la violencia, ¿no? Sí. En México tenemos ahorita asesores que han estado en la guerra en Afganistán, la militarización de la policía, o sea, todo el sistema represivo de alguna manera se está también globalizando. Es un sistema represivo globalizado, pero también es una tecnología de regulación de los pobres. En realidad articula el gobierno biopolítico del biopoder en el terreno de la guerra que no es más un estado de excepción. Es un war business general. Un war business, la excepción que se torna la regla. La regla. Y en América del Sur entonces hay una, ¿cómo decir?, refuncionalización de la represión del narcotráfico para hacer la guerra a los pobres y los inmigrantes en el medio de esta situación, sino que los inmigrantes son la dinámica más potente de lucha y resistencia. Y eso es lo que podríamos estar de acuerdo, es lo que puede personificar la multitud en tanto a una fuerza que no es el pueblo y que no es la masa. Exactamente, no es el pueblo, no es la masa, no es la clase tradicional, es una otra composición del trabajo que puede ser potente y productiva sin pasar por la relación salarial. ¿Cómo se pasa con los inmigrantes? Giuseppe Cocò, residente en Brasil, italiano de origen y filósofo por naturaleza. Cientista político. Que estés muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Para México, Juanito Guanabacoa nos va a ofrecer un trabajo sobre la antropofagia, su manifiesto. ¿Qué es realmente? Esta es una estilización, una apropiación antropofágica de una de las obras de Tarsila de Amaral, que es una de las artistas de la antropofagia modernista. Se llama La Negra. Pues lo vamos a... Y acá hay un manifiesto de la Universidad Nómada de Brasil. Lo vamos a hacer público, vamos a difundirlo en América Latina y en México. Muy bien. Muchas gracias, Giuseppe. En Montreal, Canadá, entrevistando a Giuseppe Cocò, de origen italiano y director de un curso de posgrado en la Universidad de Brasil. ¿Qué universidad? Federal de Río de Janeiro. La Universidad Federal de Río de Janeiro. En el término de este seminario voy a hacerle la pregunta de cuál es su impresión, qué se habló y qué se dejó en el tintero en este encuentro de las visiones que tienen desde el norte y desde el sur sobre la situación en América Latina. Fue un seminario productivo de debate comparativo en términos sobre todo políticos teóricos, y
que abre muchas perspectivas para pensar lo que se pasa de innovador en América del Sur y a partir de América del Sur en todas las Américas. Claro, desde el Río Bravo para abajo. Desde el Río Bravo para abajo y después desde Patagonia hacia Alaska. La última pregunta, ¿qué crees que se haya quedado en el tintero que pudo haber salido aquí? ¿Qué un rest que dan la tabla? Creo que lo que salió es la riqueza, la centralidad de la posibilidad de pensar, de practicar una política del nombre, sea que se llame plebe o multitud o la chusma, como una chusma, no, churma, quiere decir una política de la inmanencia y donde los resultados no se separan del proceso de su producción, los medios y los fines están juntos y necesitan quedarse juntos siempre, como lo dice nuestro compañero Ricardo. Ricardo, muy atinadamente. Bueno, y para finalizar, se lleva también el testimonio que ha surgido de una interpelación plebien, como se dice aquí, de la revista La Gota, y bueno, ya habrá noticias de este contacto a través, no de la epístola, sino de una pequeña publicación con el grupo de mexicanos. ¿Y por qué ¿cómo decir? La cultura es una troca, se dice, una troca de un cambio de puntos de vista. Pues muchísimas gracias. Aquí vemos un encuentro bastante efusivo, una despedida, y yo te agradezco muchísimo, Giuseppe, sobre todo el contacto. Y nos quedamos en contacto. Y claro, y así ya supiste un poco del lenguaje popular que se usa para expresarse en las preguntas que hice. Y suerte. Gracias.